Dice la palabra de Dios, primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 en adelante, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque nosotros mismos sabéis para qué esto estamos puestos. Versículo 4. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Amén. Hasta ahí, hermanos, la lectura. Vamos a orar para que el Señor nos dirija con su presencia en esta tarde. Padre, gracias, Señor, por darnos esta bonito día, bonita mañana. Gracias también por darnos tu preciosa palabra. Es necesario abrirla y poder predicarla y poder exponerla. Te ruego, Señor amado, que me des tu bendición, me des gracia para poder predicar. Necesito el poder y la llenura, el revestimiento de tu Espíritu Santo, del poder de tu Espíritu Santo sobre mi persona. Te ruego también que seas glorificado y tu nombre enaltecido a través de la exposición de tu palabra que has inspirado. Y también te ruego por la congregación esta mañana, los presentes y aquellos también que están conectados en la transmisión por internet, para que podamos confirmarnos. Tu palabra venga a exhortarnos y a confirmarnos en nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. 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 La palabra de Dios es clara cuando leemos pasajes como estos, donde el apóstol Pablo tenía una gran preocupación por los hermanos, no solamente por aquellos que no conocía de algunas iglesias que él no había establecido ni fundado, pero él como apóstol deseaba ver a las congregaciones, a los hermanos, para poderles animar, para poderles exhortar y para poderles confirmar, como dice este pasaje, en la fe a los hermanos. El apóstol Pablo, en uno de sus viajes misioneros, había llegado a Tesalónica, había predicado la palabra del Señor, había ganado para Cristo a varios hermanos y se había establecido una congregación, se había establecido una iglesia. Dicha iglesia, pues la iglesia que conocemos como la iglesia de Tesalónica. Sin embargo, el apóstol quería estar con ellos, quería abundar en la enseñanza. Sin embargo, no le había sido posible poder viajar nuevamente para estar con ellos en algún culto. Seguramente su estado de madurez espiritual había ya avanzado un poco más. Los hermanos habían aumentado en su perfección en Cristo, es decir, en su estatus de madurez cristiana. Ya no sería el mismo cuando Pablo los ganó para Cristo. Obviamente el tiempo había transcurrido, los hermanos habían estado acudiendo a los cultos, a las reuniones, a las asambleas locales para la adoración al Señor constantemente, y ellos habían aprendido, y Pablo también les había escrito esta carta, su primera carta, y les da demasiada enseñanza, no solamente enseñanza práctica, sino que asimismo enseñanza doctrinal. Cuando Pablo les escribió en esta primera epístola, justamente en el capítulo 3, estos versículos que ya se leyeron, previo a esta breve introducción, vemos que Pablo les decía: hermanos, hemos querido saber de ustedes, no sabemos mucho de cómo está su vida espiritual, no tenemos noticias de ustedes como iglesia, como familias,
como matrimonios y nosotros estamos preocupados clamándole a Dios, pero gracias a Dios, dice, cuando el hermano Timoteo regresó y llegó a mí de haber estado con ustedes, aunque haya sido de paso, y me dio noticias de ustedes, dijo Pablo, descansé. Dice, volví a la vida. Dice el versículo, dice el versículo 8, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Pablo lo que está diciendo, hermanos, es ahora en nuestros términos comunes, ¿verdad? Es como decir, ahora ya me puedo morir en paz sabiendo que están bien. Era una frase semejante a esta, ¿verdad? Ahora vivimos al saber que ustedes están firmes en el Señor. Y Pablo les dice, yo sé que ustedes tienen mucho cariño para conmigo, para con el hermano Timoteo y con los que estuvimos allá predicando el evangelio, así como también nosotros tenemos mucho cariño para con ustedes como congregación y como personas. Así que el hecho de saber que están bien y sobre todo en lo espiritual es una gran tranquilidad para nosotros y no queremos que nadie les venga a inquietar, no queremos que vengan, Pablo se está refiriendo propiamente a judaizantes. Recuerdan que estaban llegando judíos convertidos a Cristo, pero que continuaban ellos ejerciendo su criterio de aplicar algunos aspectos de la ley mosaica a los gentiles convertidos a Cristo. De manera que llegaban, los inquietaban y los perturbaban en su fe, diciéndoles, ustedes no son judíos, son gentiles, y la salvación ha venido a través del pueblo de nosotros, los judíos, así que ustedes necesitan pasar por el filtro, por el sedazo de la ley mosaica, de la ley de Moisés, para entonces aplicarla a su vida, para que la salvación en Cristo Jesús pueda ser efectiva en sus vidas. Tienen que hacer lo mismo que nosotros, dijeron. Nosotros hemos guardado la ley por muchos años. Ahora que hemos creído en Jesucristo somos salvos, pero pues ustedes también tienen que guardar la ley para que pasen por la misma situación que nosotros. Y eso estaba mal. Porque la salvación no es por obras, no es por guardar la ley. Ya lo miramos, lo hemos estado estudiando los miércoles en el libro de Romanos, el estudio de Romanos. La ley únicamente cumplió su función de hacerle ver al pueblo de Dios que eran pecadores, que eran inicuos, que eran impíos, y la salvación, la función de la ley se cumplió al hacerles ver que estaban sin Cristo, iban a la condenación, pero para eso apareció el Señor Jesucristo, para darnos la vida eterna. Así que Pablo decía, hermanos, no quiero que nadie los inquiete, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, dijo Pablo, versículo 3, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con ustedes, dijo Pablo, les predecíamos, ya sabíamos y les comunicábamos que probablemente íbamos a pasar tribulaciones cuando nosotros regresáramos a nuestra labor. Dice como ha acontecido, y ustedes saben que ha sucedido porque el hermano Timoteo ya les comunicó cómo nos fue en el resto del viaje misionero. Lo interesante de todo esto, hermanos, lo encontramos en el versículo 2, donde dice, le enviamos al hermano Timoteo, nuestro hermano, dijo Pablo, nuestro servidor de Dios y un colaborador nuestro en el evangelio de Cristo. Pablo lo que está diciendo, les envía al hermano Timoteo, que es un fiel siervo de Dios, un fiel predicador y un colaborador en el ministerio, dijéramos hoy en día, ¿verdad? En el evangelio de Cristo, para confirmarles y para exhortarles respecto a su fe. Pablo sabía, hermanos, que una iglesia y los hermanos mismos debían de ser exhortados y debían de ser confirmados en la fe. Por lo cual, dijo Pablo, pues les envía el hermano Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Otro predicador. No era un apóstol, pero era otro predicador. Pablo sabía, hermanos, que las mismas verdades eternas que Pablo mismo les había comunicado, les había predicado, les había enseñado cuando él estuvo de manera presencial en la primera ocasión que estuvo con ellos. Dice, lo mismo que yo les enseñé es lo mismo que el hermano Timoteo les ha de haber enseñado, solamente con otra voz y con otra apariencia, porque las verdades eternas, hermanos, no cambian, no evolucionan, son las mismas. Salomón lo dijo, no hay nada nuevo debajo del sol en esta tierra, y refiriéndose también, lo podemos aplicar a la revelación de Dios. Ya no hay nada nuevo. Dios reveló al ser humano todo lo que Dios quiso manifestarle y revelarle a través de su preciosa palabra
el canon bíblico se cerró, no hay más revelación de Dios. Así que Pablo les dijo, lo mismo que yo les enseñé, es lo mismo que seguramente el hermano Timoteo les enseñó, les predicó, solamente que con otra apariencia el predicador que estuvo frente a ustedes. Y no es verdad, hermanos, que muchas veces Dios nos confirma en la fe, en alguna verdad espiritual, en alguna verdad eterna, cuando se nos dice, cuando se nos predica la palabra de Dios, y luego viene otro predicador, luego viene otro pastor, luego viene otro evangelista, y luego viene algún misionero a nuestra iglesia y nos predica nada nuevo. Es lo mismo de siempre, nada más que lo que siempre hemos sabido, lo que ya hemos tenido el conocimiento, nada más que Dios no lo enseña a través de otra persona. ¿No es cierto, hermano? Es lo que Pablo está diciendo. Yo fui, les prediqué, y el hermano Timoteo fue y les predicó las mismas verdades eternas, y eso me da mucho gusto, les dijo Pablo, y me complace demasiado porque han sido exhortados en su fe y han sido confirmados en su fe. Usualmente, hermanos, los cristianos tenemos que ser confirmados en nuestra fe. No estoy diciendo una confirmación de nuestra profesión de fe, estoy diciendo confirmados en nuestra fe. ¿Qué quiere decir esto? Sobre arraigados y sobre edificados, es decir, revalidar o confirmar, la palabra es revalidar, el término correcto es revalidar las verdades eternas que siempre hemos aprendido y que el Espíritu de Dios nos ha enseñado en algún momento de nuestra vida. Confirmar nuestra fe, no nuestra decisión por aceptar a Cristo, porque esa ya la tenemos más confirmada y más revalidada, y no tenemos que estarlo haciendo constantemente una sola vez en nuestra vida, pero aprender y confirmar y validar las enseñanzas de la palabra de Dios, tenemos que hacerlo constantemente para que nuestra fe se vea fortalecida. Porque pasa el tiempo y no se pueden tocar los mismos temas constantemente. Y ahora que estamos en tiempos como estos, bueno, normalmente estamos escuchando predicaciones o enseñanzas de la venida de Cristo, de los últimos tiempos, predicaciones o enseñanzas quizás escatológicas, como decía Pablo, les predecimos que iban a venir tribulaciones. Les dijimos, estábamos seguros que seguramente iban a ocurrir ciertos problemas, ciertos ataques de Satanás en nuestra vida, en la obra, cuando regresáramos a la iglesia de Antioquía o de Jerusalén, y así fue. Pero quiero, dice Pablo, no quiero que se desanimen por esas tribulaciones, al contrario. Pablo decía, me da mucho gusto que hayan sido confirmados a través del hermano Timoteo. ¿Qué debemos de hacer, hermanos los cristianos, en tiempos como los cuales estamos viviendo hoy en día? Yo encuentro en estos versículos que una iglesia debe por lo menos tener dos acciones, o debe de estar involucrada en dos aspectos muy importantes y muy significativos en nuestra propia vida. Número uno, debemos de confirmarnos y ser exhortados en nuestra fe. En el versículo 2, Pablo les dijo, y reitero, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque nosotros fuimos, dice, porque vosotros mismos, ustedes pues, les dice Pablo, sabéis que para esto fuimos, pues estoy leyendo el 3, ¿verdad? Es el versículo 2. Dice, enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. A vuestra fe. Una iglesia debe estar confirmada y debe de ser exhortada en su fe. El versículo 10 también del capítulo 3, versículo 10 dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro. Pablo decía, todos los días, mañana, tarde y noche, le clamamos a nuestro Dios para poderlos ver nuevamente, decía Pablo, para ir con ustedes. Versículo 10, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Lo hacen en forma de pregunta. Para completar lo que falte a vuestra fe. ¿Qué quiere decir eso? Confirmarlos en la fe. Quiero ir a predicarles nuevamente, ver su rostro, gozarnos con ustedes y que predicarles, enseñarles, volverles a predicar lo que Dios me ha revelado, me ha enseñado, comunicarles, les dijo a los hermanos de Corinto, algún don, alguna enseñanza por la gracia de Dios para que puedan continuar creciendo en su fe. Gracias a Dios, hermanos, que Dios nos ha permitido
a pesar de la pandemia, tener enseñanza bíblica. De una o de otra manera, nos ha fallado el internet y ahí estamos pagando un poquito más para que nos aumenten la velocidad, para que puedan tener alimento espiritual, podamos tener palabra de Dios en casa y venimos al templo 1 hora los domingos, 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 en algunas ocasiones, porque necesitamos ser confirmados en la fe y se complete lo que nos falta a nuestra fe, es decir, a nuestra enseñanza en la vida cristiana. Necesitamos aprender más y más y más y más. Y el diablo se entromete y el diablo busca maneras para que no vengamos o para que se nos vaya la señal o para que la visualización sea pésima. Pero gracias a Dios, porque de alguna o de otra manera la palabra de Dios sigue siendo predicada para que nuestra alma se alimente. Pablo era lo que decía, hermanos, yo no me voy a cansar de predicarles y estuve con ustedes, les envié a un predicador y tiene mi garantía tiene garantía el hermano Timoteo de que lo que les va a enseñar es lo correcto. Él está instruido, yo lo enseñé, él aprendió de mí, así que pues es un pedacito de mí que está allá con ustedes, que estuvo con ustedes enseñándoles y predicándoles, y ahora que el hermano regresó, pues me dio demasiada complacencia saber que ustedes van creciendo en su fe y que no se han estancado. Tiempos como estos, hermanos, no debemos estancarnos como en nuestra fe, como les decía en el tiempo de oración. Es verdad que no estamos teniendo todos los medios y recursos y el tiempo para venir al templo, para todas las reuniones que teníamos antiguamente. Sin embargo, es momento, hermanos, de cogernos y asirnos más de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que su venida por nosotros se acerca cada día más. Las señales las estamos mirando, las estamos percibiendo, sabemos, aunque no estamos tanto tiempo en el templo, sin embargo, debemos estar contentos y agradecidos con el Señor, porque algún día dejaremos este mundo cruel y perverso y pecador y maligno y estaremos en su presencia. ¿Qué debe de hacer una iglesia en tiempos como estos? Nos dice la palabra de Dios. Bueno, debe de confirmarse y debemos de ser confirmados en nuestra fe y recibir la exhortación que Dios nos da. Pablo les envió un predicador diferente a la iglesia de Tesalónica para confirmarlos en su fe. Y gracias a Dios por los predicadores. Amén, hermanos. Gracias a Dios por sus siervos. Gracias a Dios por aquellos que han dado su vida, y muchos de ellos pues ahora están en la presencia del Señor porque han perdido la vida a causa de esta enfermedad del COVID. Pero gloria al Señor que han estado dispuestos para enseñarnos, para predicarnos. Estoy hablando en sentido general al pueblo de Dios. Gloria al Señor. Pablo estaba contento, decía Pablo, pues yo no puedo ir, pero allí va un pedacito de mí, un trocito de mí, el hermano Timoteo, para que les predique, les enseñe y les confirme en su fe. Pablo les envió un colaborador suyo para alentarlos a los hermanos de Tesalónica a una conducta admirable. Eso significa exhortación. La palabra exhortación, hermanos, en el Nuevo Testamento es un término que literalmente significa ser alentados a una conducta admirable. En nuestro idioma, en castellano, el término o el concepto exhortar o exhortación normalmente lo relacionamos con un regaño, ¿verdad? Con una llamada de atención. Ay, me exhortó. Llegué a la oficina del abogado, llegué a la oficina del director, llegué a la oficina del patrón y me exhortó, decimos así, me llamó la atención. Pero en la Biblia el término exhortación tiene varias connotaciones y la principal es ser alentados o animados a una conducta admirable. Puede ser de una manera fuerte o puede ser de una manera dulce y tierna, en contraposición a ser brusco me refiero a un regaño, una llamada de atención. Usualmente, sencillamente es ser alentados. Pero no solamente Pablo les dijo a los hermanos que ellos deberían y debieron haber sido animados, dice, exhortados y confirmados en la fe como una iglesia, como hermanos en Cristo, pero también les dijo que debían de ser confirmados, y gracias a Dios cuando Timoteo estuvo con ellos les confirmó en su fe. El concepto o el término confirmados, hermanos, significa asegurar
o dar a alguien mayor firmeza o darle a alguien mayor seguridad. También quiere decir revalidar lo que ya se aprendió, confirmar, ¿verdad? Ser confirmados en la fe. Lo que Pablo quería era que los hermanos revalidaran las enseñanzas bíblicas, las verdades eternas que ellos estaban aprendiendo desde que se fundó dicha iglesia. Así que usted y yo también, hermanos, tenemos que ser confirmados en nuestra fe, revalidar lo que hemos aprendido. Es verdad, eso ya lo había escuchado, pero qué bueno que Dios me lo está enseñando ahora para recordarlo y tenerlo bien presente, porque no quiero que se me olvide, no deseo olvidar las enseñanzas de la palabra del Señor. Y Dios nos confirma, Dios nos asegura, Dios nos da mayor firmeza en nuestra fe, en nuestra vida cristiana. Por eso es importante, hermanos, que, por cierto, vamos a tener la cena del Señor el próximo domingo. Correspondía hoy, pero pues no avisé que íbamos a tener el culto en la tarde, así que va a ser el próximo domingo. El culto presencial será en la tarde para tener la cena del Señor. Ya cierro el paréntesis. Por eso es importante que una iglesia, hermanos, también oficie la cena del Señor, porque es la comunión con Dios. Es una de las maneras en que una congregación se acerca a la mesa del Señor a tener comunión. Es una ceremonia tan pequeña, tan corta, tan significativa al mismo tiempo. Y eso nos confirma en la fe. La primera vez que tuvimos la cena del Señor, cuando llegamos en el 2013, una hermana se acercó y me dice: pastor, hace muchos años que no participaba yo en la cena del Señor y me siento tan bien, estoy muy contenta, decía la hermana, y con una sonrisa irradiante. La hermana se fue del templo esa noche contenta, dice: algo nuevo Dios me dio, algo Dios me alentó en esta noche y estoy bien agradecida con el Señor. Y eso debe de motivarnos, hermanos, cuando venimos al templo, y en este caso cuando Dios nos confirma, nos asegura en nuestra fe, no solamente nos revalida las verdades eternas y nos revalida nuestra seguridad en el Señor, sino cuando tenemos, se oficia la cena del Señor o alguien se bautiza y somos testigos del crecimiento espiritual de otros hermanos. Es un gozo y una alegría confirmarnos en nuestra fe. Usted debe de tomar decisiones cada vez que abre la Biblia. Cuando usted la lee en casa, cuando viene al templo y escucha la predicación o escucha la lección de escuela dominical o el estudio bíblico, o cuando usted medita en las verdades de las escrituras diariamente y tiene su devocional personal, usted con su intimidad con el Señor, y cuando Dios le habla a usted debe tomar alguna decisión para que lo que Dios le enseñó sea confirmado, asegurado, asido fuertemente de su vida espiritual. Es lo que Pablo les decía a los hermanos. Yo deseo ir para confirmarles y continuarles hablando para que lo que falte de crecimiento en su fe, podérselos dar, pero no he podido ir, dijo Pablo. Pero les envié el hermano Timoteo, un fiel colaborador, un siervo del Señor. Y dice: un servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarlos y exhortarles, animarles de una manera cordial a seguir creciendo en el camino del Señor. El tiempo pasa, hermanos. El año va a terminar. Ya estamos en el mes 11. Vienen, no sabemos qué vaya a venir más adelante, que Dios nos tiene planeado para este mundo, para nuestras vidas. Y tenemos que asirnos fuertemente de nuestro Dios, de su palabra. Van a seguir viniendo tormentas, y van a seguir viniendo lluvias, y van a seguir viniendo tsunamis. Pablo les dijo: hay tribulaciones, pero yo no quiero que a través de esas tribulaciones ustedes se desanimen. Al contrario, conforten su fe, revaliden su fe, lo que ya han aprendido. Tenemos que terminar de leer nuestra Biblia, hermanos, este año. Tenemos que continuar leyendo la palabra. ¿Se acuerdan lo que decía el hermano Humberto de un hermano que hace muchos años terminó de leer su Biblia y dijo, y alguien le dijo: ¿y ahora qué vas a hacer? Pues otra vez a empezarla a leer de nuevo, comenzar a leerla, porque tenemos que inundarnos, tenemos que llenarnos, saturar nuestra alma de la preciosa palabra de Dios. Debemos ser confirmados en nuestra fe, pero también, hermanos, tenemos que estar firmes en nuestra fe. Versículo 8, dice Pablo, primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8. Porque ahora vivimos, les dijo Pablo, versículo 8, si vosotros estáis firmes en el Señor. Yo estaré tranquilo, no dejaré de clamar al Señor por ustedes, les dijo Pablo, siempre y cuando ustedes estén firmes
en el Señor. No solamente estoy tranquilo si usted, al saber que Dios les ha confirmado en su fe, les ha animado, les ha exhortado el hermano Timoteo a continuar en la fe, pero también yo estaré más tranquilo cuando sepa que ustedes están firmes en su fe. Y la idea de ser exhortados, ser alentados para continuar adelante en el camino del Señor y ser confirmados en la fe, en lo que hemos creído, eso nos va a mantener firmes en el Señor. Amén, hermano. Firmes. Pablo dijo, estoy tranquilo, ahora puedo yo tener tranquilidad sobre ustedes. Dice, ahora vivimos, estamos tranquilos, ahora ya estamos sin ninguna, con menos preocupación, con menos tensión de saber de ustedes, ahora que sabemos y que están firmes en la fe, eso nos agrada más. Tenemos que estar firmes en el Señor. Amén, hermanos. Firmes en el Señor. La palabra firmes aquí significa estable, fuerte, que no se mueve fácilmente o que no vacila. Y no se habla de vacilar, ay, que vacile el hermano. No, qué chistoso, no. Está hablando de no vacilar, de que sí o no, crezco en la fe o no crezco, pues ya se me quitaron las ganas de ir a... No. De no vacilar, estar, que no se mueve fácilmente o que no vacila fácilmente, es decir, que no se deja abatir por las circunstancias de la vida. Firmes en el Señor. Pablo le escribió a las iglesias de Roma en el capítulo 5, versículo 2, y les exhortó y les animó a que estuviesen firmes en su fe. Romanos capítulo 5, versículo 2, dice la escritura, por quien también tenemos entrada a la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes, les dijo Pablo, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo exhortó a los hermanos de Tesalónica a que estuvieran firmes en su fe. Estamos contentos, ya descansamos espiritualmente un poco al saber que permanecen constantes, estables en su fe. Y a la iglesia de Roma también les dijo a los romanos, hermanos, les dice, gracias al Señor tenemos la entrada libre, hemos tenido la entrada a través de Jesucristo a esta gracia en la cual estamos firmes en la fe. Debemos de estar firmes, hermanos, en la fe, lo que nos queda del año y lo que viene el próximo año, 2021. Y si el Señor Jesucristo no viene antes por su pueblo, por la iglesia, y nos permite entrar al 2022, estar firmes en la fe. Amén, hermano. Van a venir pruebas y las tenemos, luchas, pruebas, enfermedades, conflictos, situaciones diversas que el diablo nos quiere hacer desanimar y tropezar en nuestra fe. Pero dice la palabra de Dios que al creer en Jesucristo estamos capacitados y habilitados para permanecer estables, seguros, firmes en nuestra fe. No debemos dejarnos llevar ni mover fácilmente por nada. Firmes en la fe. También la palabra de Dios nos anima, hermanos, y nos exhorta no solamente a permanecer firmes en la fe, sino también a estar firmes en la obra del Señor. Ya se predicó no hace varias semanas de este tema, estar firmes en el Señor. Primero a los Corintios 15:58, donde el apóstol Pablo, el mismo, les escribe a la iglesia de estos griegos de Corinto. Así que, hermanos, primero a los Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Creciendo, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Tenemos que aprender, hermanos, no solamente estar firmes en nuestra fe, sino estar firmes en la obra del Señor. Amén. Dios nos ha puesto a hacer algo. Dios nos ha colocado, hermanos, nos ha dado el privilegio de ser siervos de Dios. A todos los cristianos, no nada más a los predicadores. Somos siervos, somos servidores de Cristo. Así que tenemos algo por hacer. Tenemos algo por llevar a cabo en nuestra vida cristiana. Tenemos algo que ofrecerle al Señor. Tenemos mucho que aportar todavía con la salud, con la vida, con las fuerzas que Dios nos ha dado. Quizás ya no tengamos las mismas fuerzas que antes, pero por lo menos ahí andamos. Y ahí aguantamos.
Y ahí seguimos con anhelos, con deseos, tratando de superarnos de una o de otra manera en lo secular, en lo material o en lo espiritual principalmente. Y ahí estamos para poderle ofrecer al Señor un mejor servicio. Pablo dice, hermanos, estén firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. En el capítulo 16, versículo 13, ahí mismo, 1 Corintios, Pablo les reitera a los hermanos, 16:13. Velad, les dijo a los hermanos de Corinto, y estén firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Velad, sean sobrios, pues, estén despiertos, sus sentidos despiertos, sus sentidos espirituales, para que puedan estar firmes en la fe o en la obra del Señor. Tratando de hacer algo por Él, tratando de servirle de alguna manera. Veníamos este lunes o martes veníamos y llegamos ahí a algún lugarcito a comer. Un hermano no me conocía y me llamó por teléfono, lleguen a comer. Llegamos, nos atendieron. Y quizás por la premura del día o de la situación, a veces uno puede tratar mal a las personas. O el hecho de que nos atiendan, ya sea en un restaurante, o sea en el banco, o sea en una tienda, ya, atiéndame, quiero que... Pero es ahí, hermanos, también donde uno puede dar testimonio de nuestra fe. Ser distintos, ser pacientes con aquellos que nos prestan un servicio, para que el nombre del Señor sea honrado y sea glorificado. Y la gente que aunque no nos conozca diga, mira, esa persona es diferente, mira esa mujer es distinta, mira ese jovencito es diferente, qué amable, qué atento, qué cordial, esa persona debe de tener una vida distinta. Algo hay dentro de su ser que le lleva a ser diferente, y el nombre del Señor es glorificado, hermanos, con nuestro trato a los demás. Tenemos que aprender a estar firmes en nuestra fe para que nuestro testimonio ante otros puedan ser dirigidos a los pies de Cristo. Firmes en la fe, firmes en la obra del Señor. La palabra de Dios nos alienta, hermanos, a estar firmes también en las pruebas. Efesios capítulo 6, versículo 11. Efesios capítulo 6, versículo 11 nos dice la escritura así. Efesios capítulo 6, versículo 11. Dice la Biblia, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ponte la armadura de Dios. Lo que Pablo tenía en mente, hermanos, pues era un soldado, llámese romano, llámese hebreo. Pablo conocía muy bien, hermanos, a los soldados, porque constantemente lo apresaban, ¿se acuerdan? Estaba mucho tiempo preso y hasta le ponían un guardia romano en sus tobillos o en su muñeca encadenado. Así que Pablo conocía muy bien la armadura de un soldado, de un militar. Y tomó la alegoría y la aplicó a la vida cristiana. Dice, ponte toda la armadura, pero la armadura de Dios, ya sea el yelmo, que era el casco, la coraza de justicia, que era una placa que se ponían aquí en el pecho, la coraza, el escudo, la espada, el cinto, las sandalias. Y Pablo dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Todos los implementos, hermanos, que constituían la armadura de un soldado era para protección y seguridad del militar, del soldado. ¿Verdad que sí? Para poder luchar. Pablo dice, ponte la armadura de Dios para que estés protegido cuando el diablo venga a acechar, contra las acechanzas del diablo. Dice la Biblia, queridos hermanos y muchachos, que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Ahí anda acechándonos, lanzándonos, dice, dardos de fuego del maligno. Tenemos que aprender a estar firmes, hermanos, frente a las pruebas, frente a las luchas.
Todos tenemos luchas diferentes, pruebas distintas. Todos tenemos ataques de Satanás. Todo cristiano se enfrenta a una lucha espiritual. De una y de mil maneras el diablo quiere desanimarnos, hacer desistir que desistamos de nuestra fe, pese a que tenemos que confirmarnos en la fe y nos confirmamos cada vez que leemos la Biblia, lloramos y atendemos nuestros deberes espirituales. Pero el diablo dice, yo te voy a tumbar y yo te voy a tumbar y yo te voy a tumbar, dice el diablo. Y a veces nos tropezamos y nos dejamos llevar, pero nos levantamos. Y ahí vamos de rodillas, caminando y levantándonos, tratando de levantarnos. Llega el diablo y nos da una patada. Y ahí vamos arrastrándonos hasta que nos podemos levantar y continuamos. La vida cristiana es una lucha constante. Dijo Pablo, hermanos, vístanse toda la armadura del Señor, de la oración, de su palabra, del poder, de la protección, de la salvación, sobre todo. Para que puedan estar listos. Dice el versículo 10, para estar firmes, estables, seguros contra los ataques de Satanás. Tenemos que estar firmes, hermanos, no solamente confirmarnos en la fe y ser exhortados en nuestra fe. Ya voy a terminar. Sino que debemos de estar firmes ante las pruebas. Hay pruebas difíciles. Hay pruebas que en un momento dice, esta la paso con la ayuda del Señor. Dice uno, ¿verdad que sí, hermano? Esto no está tan duro, pero ya hace tiempo atrás, hace años atrás, algo Dios permitió algo parecido. Así que con la ayuda del Señor vamos a salir adelante. Voy a salir con mi familia avantes y le vamos a sufrir un poquito, pero vamos a salir, dice uno. Y a veces no sabemos ni de dónde llegan los ataques del diablo, ¿no es cierto, hermano? Dice uno, pues, ¿de dónde? Pues, ¿cómo? A veces son pruebas y luchas, hermanos, que ni siquiera nos hacen llorar, a lo mejor nomás un suspiro, pero es para tomar fuerzas y seguirle y correr. Pero a veces hay ataques del diablo, hermanos, y hay pruebas en nuestras vidas. No todas las pruebas son ataques del diablo. Pero hay pruebas en nuestras vidas que usualmente uno tiene que llorar. O hasta lamentarse. Y dice uno, Señor, caray, ayúdame, porque si tú no me levantas mi ánimo y tú no me quitas esta tristeza, me voy a hundir más en esta tristeza sobre tristeza. Pero yo no quiero estar así. Y si tú no vienes y me consuelas, me abrazas, yo no voy a aguantar. Y ahí está uno clamándole al Señor, rogándole por su mano provisoria y su presencia con nosotros y que nos abrace y nos ayude. Señor, levántame, porque yo ya no tengo fuerza, ni ánimo, ni ganas de estar parado, dice uno. Ya quiero que todo se acabe. Como Pablo decía, por mí yo ya quiero estar muerto para estar en la presencia del Señor. Todavía tengo propósito en la vida, dijo Pablo, así que lo que tú decidas, o llevarme a tu presencia, o si me quieres dejar con vida, pues manténme con salud para seguirte predicando y sirviendo. Las luchas las tenemos, hermanos, de una manera, de otra manera, mayor o menor intensidad. Dios sabe de lo que usted y yo padecemos y de lo que podemos soportar y de qué sí podemos resistir y qué no podemos resistir. Lo que sí sabemos, hermanos, es cuando Dios permite pruebas y luchas a nuestra vida, dice que nos dará también juntamente con la prueba la salida para que podamos soportar, es decir, para poder estar firmes. Para estar firmes. La Biblia dice que debemos de ponernos, de vestirnos toda la armadura de Dios para poder mantenernos seguros, estables contra las acechanzas del diablo. Contra las pruebas, no solamente las de Satanás, sino las que Dios permite a la vida, hermanos. ¿No es cierto? ¿Qué vivió Job, por ejemplo? Vino de parte del diablo todo eso. Bueno, el diablo le incitó, pero no era porque Job había hecho algo malo, al contrario. ¿Sabe que el diablo ataca más a aquellos que están seguros en el Señor? Ay, pastor, yo por eso no quiero estar fuerte espiritualmente. No. Alguien podrá decir, ¿no? Y así ya Vito. No, al contrario. Es que mire, si no estamos firmes y estables en Dios, en su palabra, hermanos, si no nos confirmamos en la fe, pues entonces nos va a hacer picadillo el diablo.
Tenemos que tomarnos fuerte. Lo que Pablo les está diciendo a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Filipos, a la iglesia de Corinto, a los romanos. Hermanos, van a venir luchas y pruebas. Yo les animo a que permanezcan firmes en el Señor, se establezcan bien en el Señor. ¿Sabe? Cuando usted y yo nos subimos al carro, lo primero que hacemos, ¿qué es? ¿Mande? Sí, además de orar y ponernos en las manos del Señor. Lo siguiente, ¿qué es? ¿Mande? Revisar la gasolina para poder llegar y no quedarnos a medio camino, ¿verdad? Además de, ¿qué más? Eso, exactamente, ¿verdad? El cinto de seguridad, además de todo eso es correcto, ¿verdad? Porque si uno quiere ir a algún lugar y no trae gasolina al carro, pues, ¿qué caso, no? Nos sentamos y para poder estar seguros, nos ponemos el cinturón. Ahora sí, ¿verdad? Si le saco el clutch y ese estándar el carro va a dar el jalón, el caballazo, pues no me voy de frente. Ya le dije a una hermana, vamos a llevar una hermana ya grande, a la hermana enfrente y a varios niños ahí después de un culto hace muchos años. Le digo, hermana, póngase el cinturón. No pasa nada, pastor. No, sí, hermana, le voy a estar grande, póngaselo. Me voy a ir despacito, pero no se lo quiso poner. Démelo, yo se lo pongo. No, pastor. Y ahí iba despacito. Y era un carro estándar, si le sacaba el closet me iba. Íbamos por terracería y estaba muy ondulado el camino. Y de repente, pues parecía lanchita el carro, no traía niños atrás y otros hermanos, y la hermana viejecita así enfrente de mí, el asiento del... La hermana, agárrese porque empezamos ¿verdad? Y tenía que bajar la velocidad despacito, porque si frenaba iba a brincar el carro así, y luego con los amortiguadores que traía el carro, de hecho no traía amortiguador. Entonces le di despacito porque estaba más ondulado el carro, y no sabes, pum, brinca la hermana para arriba. Y se pegó en la cabeza con el techo. Hermana, yo le dije, póngase el cinturón, si yo traía el cinturón no le hubiera pasado eso. Me dio pena, ¿verdad? Pero pues, dice Pablo, hermanos, pónganse el cinturón, es lo que está diciendo Pablo, estén firmes en la fe, para que puedan tener seguridad, porque el diablo va a venir y los va a atacar, y van a venir luchas y pruebas de parte de Satanás, y Dios va a permitir situaciones en su vida, para que ustedes puedan soportar y estar firmes. Pues abróchense el cinturón, háganle clic. Estén firmes en el Señor, para que puedan soportar las pruebas. Que Dios nos ayude, queridos hermanos y muchachos, a tomar el consejo de Dios y de su palabra. Que Dios nos confirme nuestra fe. Que Dios nos exhorte, es decir, nos aliente a una conducta admirable, pero también Dios nos dé el deseo y el ánimo de siempre permanecer estables, seguros en quien hemos creído. Hay un himno que se llama Yo sé bien en quién he creído, basados en un pasaje de Pablo cuando dijo justamente eso. Yo sé bien en quién he creído, estoy seguro de que Dios es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dios es el que me guarda, Dios es el que me cuida. Por eso yo estoy seguro en quién he creído. No estoy creyendo en el gobierno, estoy creyendo en las personas que fallan. Estoy confiando en el Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser confirmados en nuestra fe, a ser exhortados y animados y tomar esa exhortación. Decirle, Señor, gracias por animarme. Yo quiero seguir adelante en la fe. Venga lo que venga, cueste lo que cueste y sufra lo que sufra. Yo quiero ser hallado en mi fe, creciendo en el camino del Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a terminar con una oración. Gracias.